Cuando la gente habla del P-51 Mustang, generalmente mencionan cómo salvó la campaña de bombardeo y ganó la guerra aérea sobre Europa. Y eso es cierto, lo hizo. Pero lo que la mayoría de las personas no percibe es que ganar la guerra aérea fue, en realidad, el comienzo de la peor parte para los pilotos de Mustang, no el final. Verán, casi el 80% de los Mustangs perdidos durante la guerra no fueron derribados por cazas enemigos. El verdadero asesino fue algo completamente distinto. Y están a punto de entender por qué. Esta es la historia que la mayoría nunca escucha sobre el legendario P-51 Mustang. Empecemos desde el principio. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense tenía una idea muy específica sobre cómo debía funcionar el poder aéreo. Los cazas y los bombarderos eran vistos como armas completamente diferentes, destinadas a tareas totalmente distintas. Los cazas, que los estadounidenses todavía no llamaban aviones de persecución, hasta bien entrada la década de los años 40, eran considerados herramientas defensivas. Su trabajo consistía en interceptar a los bombarderos enemigos si alguna vez llegaban a atacar el territorio estadounidense. Los bombarderos, por otro lado, eran el brazo ofensivo. Toda la visión estratégica de las fuerzas aéreas del ejército se construyó sobre la creencia de que flotas de bombarderos pesados podían volar profundo en territorio enemigo, destruir fábricas, infraestructura y ganar guerras sin las sangrientas campañas terrestres que habían definido la Primera Guerra Mundial. La teoría detrás de esto se denominaba bombardeo de precisión diurno y se había desarrollado durante los años 30. Los estadounidenses rechazaron el enfoque británico de bombardeo de área nocturno porque creían que una nueva pieza tecnológica, llamada la mira de bombardeo Norden, les permitiría alcanzar fábricas específicas desde gran altitud con enorme precisión. Pero lo más importante era que creían que el B-17 Flying Fortress, armado con hasta 13 ametralladoras de calibre 50, podía defenderse por sí solo contra los cazas enemigos al volar en grandes formaciones. La idea de construir un verdadero caza de escolta de largo alcance ni siquiera se consideró seriamente, ya que la mayoría de los planificadores pensaban que era técnicamente imposible en aquel momento. Así, en 1943, las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos lanzaron su campaña de bombardeo estratégico sobre Europa basándose en esta doctrina, volando desde bases en Inglaterra. Para el verano de ese mismo año, dicha doctrina se estaba escribiendo sobre los restos en llamas de los B-17, esparcidos por el campo alemán. Verán, la autodefensa de los bombarderos simplemente no funcionó. Las tasas de pérdidas subieron al 8% por misión en la primavera y, para el otoño, la ofensiva estaba perdiendo aviones a un ritmo que ninguna fuerza militar podría sostener por mucho tiempo. La esperanza de vida de un B-17 promedio cayó a solo 11 misiones. Con la tasa de pérdidas estándar, las probabilidades de completar el turno de combate requerido de 25 misiones eran de aproximadamente el 14%. Deténganse un momento y piensen en lo que eso significa realmente. De cada 10 tripulantes que volaban sobre Alemania, 8 terminarían muertos, desaparecidos o capturados. Dejen que eso cale hondo. Durante lo que se conoció como la Semana Negra, 2/3 de los B-17 enviados en misiones a lo profundo del territorio alemán fueron derribados o regresaron tan dañados que no pudieron volver a volar. Cientos de tripulantes murieron y cientos más fueron capturados tras saltar en paracaídas sobre territorio enemigo. Alguien calculó que a este ritmo tendría que crearse una fuerza de bombarderos completamente nueva casi cada 3 meses solo para mantener el nivel actual de operaciones. La solución obvia era la escolta de cazas, y los aliados tenían cazas en Inglaterra. El P-47 Thunderbolt había llegado a principios de 1943 y se suponía que el P-38 Lightning lo seguiría, pero ambos aviones tenían limitaciones críticas que les impedían resolver el problema. El Spitfire británico tenía el mismo inconveniente. Ninguno de estos cazas podía adentrarse lo suficiente en Alemania para proteger a los bombarderos donde más lo necesitaban. El P-47 Thunderbolt cargaba 305 galones de combustible interno,
pero su enorme motor radial consumía ese combustible a un ritmo de aproximadamente 100 galones por hora, a potencia de combate. Esto le otorgaba un radio de combate, solo con combustible interno, de apenas 165 millas, incluso con los tanques de combustible desechables de 75 galones que se usaron por primera vez en 1943. El alcance de escolta del P-47 solo se extendía hasta la frontera occidental de Alemania, a unas 250 millas de las bases inglesas. Berlín estaba a unas 600 millas de distancia. Simplemente, no había posibilidad de escoltar a los bombarderos profundamente en territorio enemigo y conservar suficiente combustible para entablar combate. Los tanques desechables parecían ser la respuesta, y de hecho, lo fueron. Pero la tecnología no funcionaba bien con los cazas disponibles. El concepto era bastante simple. Se cuelgan tanques de combustible externos bajo las alas o el fuselaje. Se consume ese combustible primero y luego se sueltan los tanques vacíos antes del combate. Pero los tanques desechables, por sí solos, no podían resolver el problema fundamental. El P-47 era demasiado sediento. Un cálculo mostró que el Thunderbolt consumía aproximadamente 260 galones para cubrir 600 millas, mientras que el Mustang necesitaba solo 108 galones para la misma distancia. Así pues, el caza que eventualmente salvaría la campaña de bombardeo ya estaba siendo comparado favorablemente con los demás. Pero en este punto, ni siquiera existía aún en su forma final. Aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque el avión que lo cambiaría todo nació por una razón completamente distinta. 3 años antes de las catastróficas pérdidas de bombarderos, a principios de 1940, Gran Bretaña enfrentaba una escasez desesperada de aviones de caza y simplemente no podía mantener la producción por sí misma. Se acercaron a una compañía estadounidense llamada North American Aviation y les pidieron producir el P-40 Warhawk bajo licencia para ayudar a cubrir la brecha. Pero North American tuvo una idea mejor. Dijeron a los británicos que podían diseñar y construir un caza completamente nuevo que sería incluso mejor que el Warhawk, el cual ya se estaba quedando obsoleto. Afirmaron que podrían hacerlo en el mismo tiempo que les tomaría reequipar su fábrica para la producción del Warhawk. Prometieron entregar este nuevo caza en menos de 120 días, un plazo increíblemente corto para algo que nunca habían hecho antes. Y, de hecho, superaron su propio plazo, produciendo el prototipo en solo 102 días. Lo que North American entregó fue una estructura aerodinámicamente avanzada que reducía la resistencia casi a la mitad en comparación con otros cazas de la época. Era más rápido que cualquier competidor utilizando el mismo motor. Sin embargo, el motor era precisamente el problema. North American equipó el prototipo con el motor Allison refrigerado por líquido, que producía aproximadamente 1000 caballos de fuerza. Pero este motor estaba optimizado para altitudes bajas y medias, a las alturas donde operaban los bombarderos, típicamente por encima de los 20.000 pies, su potencia caía drásticamente. Debido a esta limitación del motor, el Mustang inicial no fue visto como una solución potencial para el problema de la escolta de bombarderos. Los primeros Mustangs que llegaron a Inglaterra se utilizaron para misiones de reconocimiento y ataques a tierra a baja cota. Podían alcanzar objetivos en Alemania desde Inglaterra, a altitudes bajas. Pero eso era casi todo lo que el Mustang podía hacer en ese momento. Era un buen avión atrapado con el motor equivocado para el trabajo que se requería. Entonces, en abril de 1942, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Un piloto de pruebas de Rolls-Royce llamado Ronald Harker fue invitado a volar el nuevo Mustang que ya servía en la Royal Air Force. Harker quedó impresionado con el avión y entendió sus limitaciones, pero también tuvo una idea. Pensó que si el Mustang se equipaba con el potente motor Merlin que utilizaba el nuevo Spitfire, podría liberar el verdadero potencial de la aeronave. Al principio, hubo una fuerte resistencia por parte de los responsables de la toma de decisiones, porque la producción del Merlin ya estaba totalmente asignada a aviones británicos, y simplemente no había unidades de sobra. Pero finalmente accedieron a darle una oportunidad, y un Mustang experimental
Fue equipado con un motor Merlin, un nuevo sobrealimentador de 2 etapas que Rolls-Royce había desarrollado y una hélice de 4 palas. Los resultados superaron las expectativas de todos. El Mustang con motor Merlin alcanzó un techo de servicio de 40.000 pies y logró una velocidad de 433 millas por hora. Este motor mantenía su potencia a altitudes donde el rendimiento del Allison simplemente colapsaba. Una vez que se obtuvieron estos resultados, la producción del motor Merlin se trasladó rápidamente bajo licencia a Estados Unidos, y la fabricación de esta nueva y revolucionaria variante del Mustang comenzó en serio. El nuevo avión llevaba primero 4 y luego 6 ametralladoras de calibre 50, con un total de 1.880 rondas. Los modelos posteriores añadieron la cabina de burbuja, que eliminaba los puntos ciegos de las antiguas cubiertas con marco que bloqueaban la visibilidad necesaria durante los combates aéreos. Pero la verdadera ventaja era el alcance. La mayor capacidad de combustible interno del Mustang, combinada con su eficiencia de consumo mucho mejor, le otorgaba un alcance que ningún caza de la época podía igualar. Y entonces llegó la última pieza del rompecabezas. Aquellos tanques desechables que se habían probado con otros cazas se instalaron ahora en el Mustang. Con 2 tanques desechables de 108 galones, el P-51B podía alcanzar más de 1.000 millas y regresar. Eso era más que suficiente para volar hasta Berlín, proteger a los bombarderos sobre el objetivo, entablar combates aéreos con los interceptores alemanes y luego volar de regreso mientras atacaba objetivos de oportunidad por el camino. La solución a la crisis de los bombarderos finalmente había llegado, pero para los pilotos que volarían este avión, la parte más difícil estaba a punto de comenzar. Los primeros Mustangs con motor Merlin llegaron a Europa en noviembre de 1943 y se pusieron a trabajar de inmediato. El 354º Grupo de caza los recibió primero, y la 8ª Fuerza Aérea tomó prestados estos aviones de inmediato para tareas de escolta, debido a que la necesidad era desesperada. No pasó mucho tiempo antes de que el Mustang superara tanto al P-38 como al P-47 en número. Las unidades de toda la Fuerza Aérea presionaron para convertirse al nuevo caza lo antes posible y, en algunos casos, esto sucedió más rápido de lo que probablemente debería haber sido. Algunos pilotos estaban literalmente aprendiendo a volar el Mustang en camino al objetivo. Hombres que habían pasado menos de un día en la cabina se encontraban escoltando bombarderos en lo profundo de Alemania con cazas enemigos esperándolos. ¿Cómo eran realmente esas misiones? Una misión típica de escolta desde Inglaterra hacia Alemania y de regreso duraba entre 4 y 6 horas. El día comenzaba antes del amanecer con sesiones informativas donde los pilotos conocían el objetivo, la ruta donde se encontrarían con la corriente de bombarderos y qué tipo de oposición esperar. Luego se equipaban con pesado equipo de vuelo, chaquetas forradas de lana, botas y guantes gruesos, porque las temperaturas a 25.000 pies bajaban a 40 grados bajo cero. El despegue ocurría en grupos, con los cazas formándose sobre Inglaterra antes de dirigirse a través del canal. Una vez sobre territorio hostil, las horas se alargaban. Los pilotos vigilaban sus indicadores de combustible constantemente, mientras escaneaban el cielo en busca de cazas enemigos y de los bombarderos que debían proteger. La gestión del combustible era crítica y debía seguir una secuencia precisa. El tanque del fuselaje debía consumirse temprano porque, cuando estaba lleno, desplazaba el centro de gravedad del avión peligrosamente hacia atrás y volvía al Mustang inestable. El procedimiento estándar era vaciar casi por completo ese tanque antes de esperar cualquier combate. Cuando aparecían los cazas enemigos, lo primero que hacía un piloto era soltar sus tanques desechables. Una simple palanca los liberaba y caían al vacío. Esos tanques externos creaban resistencia y limitaban la agilidad de giro del avión, por lo que nadie los quería puestos durante un combate aéreo. Una vez que empezaba la lucha, esos tanques tenían que irse, y el avión luchaba con combustible interno con total agilidad. El combate en sí era breve y violento, con enfrentamientos que duraban minutos o a veces solo segundos. Los pilotos describían el caos como casi imposible de procesar en el momento,
tratando de seguir aviones que se movían rápidamente, sabiendo que alguien intentaba hacerles lo mismo a ellos. Las 6 ametralladoras de calibre 50 entregaban un tremendo poder de fuego, pero requerían una puntería precisa para ser efectivas contra un objetivo en maniobra. El desgaste físico se acumulaba con el tiempo. Horas confinados en una cabina a gran altitud, respirando a través de una máscara de oxígeno, el frío extremo, y luego el bajón de adrenalina después del combate. Todo contribuía a un agotamiento horroroso. Perder amigos se volvió rutinario, y algunas unidades perdieron a más de la mitad de sus pilotos solo durante 1944. Probablemente deberíamos mencionar aquí al comandante George Preddy, quien se convirtió en el as de Mustang con mayor puntuación de la guerra, con 27 victorias aéreas. Preddy había sobrevivido a innumerables combates aéreos y se había convertido en el piloto de P-51 más letal de toda la contienda. Luego, el día de Navidad de 1944, durante la batalla de las Ardenas, perseguía a un caza alemán a baja cota cuando los artilleros antiaéreos estadounidenses confundieron su Mustang con un avión enemigo. Abrieron fuego y lo derribaron. Preddy fue alcanzado por proyectiles de ametralladora de calibre 50 y su arteria femoral fue seccionada, por lo que probablemente ya estaba inconsciente antes de impactar contra el suelo. La Luftwaffe, por el otro lado, luchaba con un problema creado por ellos mismos. Las unidades de caza alemanas habían pasado meses reforzándose específicamente para destruir bombarderos y, cuando su armamento original no fue lo suficientemente potente para derribar B-17 rápidamente, añadieron más cañones. Se montaron cañones de 20 milímetros bajo las alas del Bf-109. El FB-290 fue incluso más allá, con variantes que llevaban 4 cañones de 20 milímetros más 2 ametralladoras pesadas. Algunas versiones dedicadas a la destrucción de bombarderos montaban cañones de 30 milímetros o cohetes no guiados. Todo este poder de fuego extra era devastador contra los bombarderos pesados. Pero esos cañones adicionales añadían peso y resistencia. Cazas que alguna vez fueron ágiles, ahora volaban como camiones, sobrecargados. Cuando el Mustang llegó en masa, esto se convirtió en un desastre para los alemanes. El P-51 podía superar en maniobra a estos aviones pesadamente cargados a cualquier altitud por encima de los 20.000 pies. La doctrina de caza estadounidense cambió al mismo tiempo y, juntos, estos factores quebraron la columna vertebral del poder aéreo alemán. Anteriormente, los cazas de escolta se mantenían cerca de las formaciones de bombarderos, ahuyentando a los atacantes, pero sin perseguirlos. La Luftwaffe explotaba esto, esperando a que las escoltas regresaran por falta de combustible para luego atacar. Bajo la nueva doctrina introducida a principios de 1944, los Mustangs volaban por delante de la corriente de bombarderos entre 50 y 100 millas, despejando los cielos antes de que llegaran los bombarderos. Después de la tarea de escolta sobre el objetivo, los pilotos tenían libertad para perseguir a los alemanes donde quiera que huyeran, ametrallar aeródromos y atacar objetivos de oportunidad de regreso a casa. A las tripulaciones de los bombarderos les disgustó al principio porque querían a sus escoltas cerca, pero los resultados fueron devastadores. En febrero de 1944, una operación llamada Semana Grande atacó deliberadamente las fábricas de aviones alemanas, obligando a la Luftwaffe a subir y defenderlas. Los cazas alemanes despegaron para proteger las fábricas y volaron directamente hacia enjambres de Mustangs que los esperaban. La Luftwaffe perdió 355 cazas solo durante la Semana Grande, y su fuerza operativa cayó a la mitad. La Luftwaffe no pudo recuperarse. El tiempo de entrenamiento de los pilotos se redujo de 300 horas a tan solo 75 en intentos desesperados por llenar las cabinas. Para principios de 1944, Alemania producía solo unos 26 pilotos nuevos por mes, mientras que Estados Unidos entrenó a 29.000 ese mismo año. Los pilotos novatos alemanes se enfrentaban a veteranos estadounidenses y morían en grandes números. La escasez de combustible solo empeoró todo para los alemanes.
Para abril de 1945, la Luftwaffe prácticamente había dejado de existir. Sin embargo, había un avión que se advirtió a los pilotos estadounidenses evitar a toda costa. El Messerschmitt Me-262 fue el primer caza a reacción operativo del mundo, y lo más peligroso que la Luftwaffe puso en el aire. Alcanzaba aproximadamente 530 millas por hora, casi 100 millas por hora más rápido que el Mustang, y sus 4 cañones de 30 milímetros podían despedazar un B-17 en segundos. Por no hablar de un pequeño caza Mustang. Se les dijo a los pilotos que no entablaran combate a menos que tuvieran el elemento sorpresa o una gran ventaja de altitud. Pero el reactor tenía debilidades, ya que esos motores pioneros eran frágiles y no aceleraban rápidamente a bajas velocidades. Los pilotos aliados aprendieron a esperar cerca de las bases de reactores conocidas y atrapar a los Me-262 cuando entraban a aterrizar, lentos y vulnerables. A pesar de algunas bajas impresionantes logradas por los pilotos de reactores alemanes, el Me-262 llegó demasiado tarde y en números demasiado reducidos. Solo se construyeron unos 1.400 y menos de 300 vieron combate real. Podrían pensar que, con la Luftwaffe derrotada y los reactores fracasando en cambiar el resultado, los pilotos de Mustang podrían respirar un poco más tranquilos. Pero créanme, la verdad es que la fase más peligrosa de su guerra apenas estaba comenzando. Porque a medida que los cazas enemigos desaparecían del cielo, el ametrallamiento de objetivos terrestres se convirtió en la misión principal. Y vamos a mostrarles por qué esto fue, en realidad, mucho peor que luchar contra los cazas alemanes. Primero, echen un vistazo a esto. Cuando un P-47 Thunderbolt sufría daños, aproximadamente 8 de cada 10 regresaban a la base. Para el P-38 Lightning eran 7 de cada 10, pero para el Mustang solo 6 de cada 10 sobrevivían a los daños para regresar. El P-51 se perdió ante el fuego terrestre a casi 3 veces la tasa del P-47 refrigerado por aire. El problema es que el motor Merlin del Mustang estaba refrigerado por líquido, lo que significa que dependía de un sistema de refrigeración intacto para funcionar. Todo, desde la camisa de refrigeración hasta los radiadores y las tuberías, tenía que permanecer intacto. Una sola bala, a través de cualquiera de estos componentes, significaba que el refrigerante se derramaría, el motor se sobrecalentaría y se griparía. El piloto podía tener de 10 a 20 minutos de tiempo de vuelo antes de que eso sucediera, y, si el territorio aliado estaba más lejos que eso, simplemente no lo lograría. El motor radial refrigerado por aire del P-47, por otro lado, se situaba en la parte delantera del avión como un bloque de acero y aluminio de 2.400 libras. No había sistema de refrigeración que perforar, y el motor mismo actuaba como un escudo. Y si se preguntan cuánto poder de fuego tenían los alemanes apuntando al cielo, las cifras eran asombrosas. Su organización antiaérea empleaba a más de 1 millón de personas operando alrededor de 9.000 cañones pesados, principalmente cañones Flak de 8,8 centímetros, y 30.000 cañones más ligeros de calibres, de 20 y 37 milímetros. Los trenes se convirtieron en objetivos especialmente letales, porque los cañones se montaban en vagones Flak dedicados, a menudo en configuraciones cuádruples o dobles. Para alcanzar un objetivo terrestre, un piloto tenía que volar recto y nivelado a menos de 500 pies. Necesitaba esa aproximación estable para detectar el objetivo, apuntar y disparar con eficacia. Pero esto otorgaba a los artilleros de Flak un tiro limpio a un avión que no podía maniobrar. Hacer una segunda pasada sobre el mismo objetivo se consideraba una sentencia de muerte, porque los artilleros sabían exactamente dónde iba a estar el avión. A esas altitudes no había posibilidad de saltar. Un piloto alcanzado a 200 pies no tenía tiempo para soltar su cabina, salir del avión y dejar que su paracaídas se abriera antes de chocar contra el suelo. De los aproximadamente 2.500 P-51 perdidos durante la guerra, solo unos 550 fueron confirmados como derribados por aviones enemigos. El resto, casi el 80%, cayó ante el flak, accidentes durante ametrallamientos y fallos mecánicos. Para aquellos que sobrevivieron al ser derribados, los nuevos horrores continuaban.
A partir de 1943, el ministro de propaganda Joseph Goebbels había lanzado una campaña que reemplazaba palabras como piloto y tripulación por términos como Terrorflieger, aviadores del terror, y Luftgangster, gángsters del aire. La propaganda afirmaba que los aviadores aliados eran criminales que cobraban recompensas por matar civiles. En agosto de ese año, Heinrich Himmler ordenó a las fuerzas de las SS y de la policía no intervenir en enfrentamientos entre la población local y los aviadores derribados. Esto era, básicamente, una licencia para asesinar a cualquier aviador aliado superviviente que saltara en paracaídas sobre territorio alemán. Se documentaron al menos 3.000 casos de justicia de linchamiento, y más de 1.000 aviadores aliados murieron de esta manera. Aquellos que evitaron a las turbas y lograron entrar en el sistema de prisioneros de guerra, encontraron condiciones que distaban mucho de ser cómodas. Muchos aviadores liberados al final de la guerra apenas pesaban 90 libras. Pero cuando cesaron los combates en Europa, la guerra no había terminado, y tampoco la historia del Mustang. Al otro lado del mundo, en el Pacífico, esperaba un tipo diferente de horror. Uno que no tenía nada que ver con los cazas enemigos o los cañones antiaéreos. La captura de Iwo Jima, en marzo de 1945, lo cambió todo para el P-51. Esta pequeña isla volcánica se encontraba a 790 millas al sur de Tokio, y, una vez en manos estadounidenses, el propio Japón estaba finalmente al alcance de los cazas, aunque por muy poco. Las misiones que volaban desde Iwo Jima se conocieron como operaciones de muy largo alcance, VLR, y estuvieron entre los vuelos más exigentes de toda la guerra. La primera misión VLR se lanzó el 7 de abril de 1945. 96 Mustangs escoltaron a 100 bombarderos B-29 hacia objetivos en Honshu, y los cazas japoneses despegaron para enfrentarlos. En los combates que siguieron, los pilotos de Mustang reclamaron 21 aeronaves enemigas destruidas. Hasta ese momento, parecía que el Pacífico ofrecería el mismo tipo de combate aéreo que los pilotos habían conocido sobre Europa. Pero estas misiones no se parecían a nada que nadie hubiera volado antes. Un viaje de ida y vuelta desde Iwo Jima al área de Tokio cubría aproximadamente 1.500 millas. Y casi todo el trayecto era sobre mar abierto. No había puntos de referencia para navegar, ni ciudades debajo. Nada más que océano en cada dirección durante horas. Sobre Europa, un pequeño error de navegación podría situarte sobre el pueblo equivocado. Sobre el Pacífico, ese mismo error podía significar no volver a ver tierra firme. Si el rumbo de un piloto se desviaba solo 1 grado, podría volar hasta que se agotara su combustible con nada más que olas debajo de él. El ejército estableció redes de rescate aire-mar para dar a los pilotos derribados una oportunidad de sobrevivir. Se apostaron submarinos a intervalos a través del océano. Destructores de escolta patrullaban las aguas. Los B-29 realizaban patrones de búsqueda frente a la costa, y los botes voladores Catalina estaban listos para intentos de recogida. Estos esfuerzos salvaron a docenas de aviadores, que de otro modo habrían desaparecido, pero muchos más cayeron demasiado lejos de la ayuda o simplemente no pudieron ser encontrados a tiempo. Para mediados de 1945, los cazas japoneses rara vez subían a desafiar a las escoltas. Sus fuerzas aéreas del ejército y la armada habían sido desgastadas hasta quedar en casi nada, y los pilotos que les quedaban eran inexpertos y no estaban a la altura. Los pocos derribos aéreos que ocurrieron en esos meses finales fueron casi unilaterales. Pero eso no hacía que las misiones fueran más seguras. El peor día en toda la historia del P-51 Mustang ocurrió el 1 de junio de 1945, más tarde llamado el Viernes Negro. Esa mañana, 184 Mustangs despegaron de Iwo Jima para escoltar a los B-29 que atacaban Osaka. El reconocimiento meteorológico había informado que un frente que se aproximaba podía sobrevolarse a 10.000 pies, pero la evaluación fue errónea y los pilotos volaron directamente hacia una tormenta masiva. No había forma de superarla ni de rodearla. De repente,
Los pilotos se encontraron con una visibilidad casi nula, volando a ciegas a través de una turbulencia severa, engelamiento, aguanieve y lluvia. Las formaciones se rompieron de inmediato. Aviones que habían estado volando juntos momentos antes se encontraban ahora solos en el caos, sin forma de encontrarse. Y comenzaron las colisiones dentro de la formación. La mayoría de los pilotos intentaron finalmente dar la vuelta. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. 27 Mustangs cayeron ese día y 24 pilotos murieron, siendo solo una de esas pérdidas producto de la acción enemiga. El clima mató al resto. Fue la mayor pérdida de P-51 en una sola misión en toda la guerra, ya fuera en Europa o el Pacífico. Y los japoneses no tuvieron casi nada que ver con ello. Los meses finales siguieron el mismo patrón. Entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 1945, 85 pilotos de caza estadounidenses murieron en misiones de muy largo alcance, y solo un puñado cayó ante la acción enemiga. Los fallos mecánicos o errores de pilotaje sobre el mar abierto y el clima se cobraron el resto. Para cuando voló la última misión el 14 de agosto, la campaña VLR había costado más de 130 Mustangs y sus pilotos. Quizás el capítulo final más triste del Mustang en la Segunda Guerra Mundial fue este. El primer teniente Philip Schlamberg tenía 19 años. Era un estudiante de honor judío de Brooklyn que de alguna manera había terminado en Iwo Jima volando P-51 en los días finales de una guerra que todos sabían que estaba a punto de terminar. La noche del 14 de agosto de 1945, asistió a una sesión informativa en un barracón Quonset con los otros pilotos de su unidad. Las bombas atómicas ya habían caído sobre Hiroshima y Nagasaki, y la rendición de Japón parecía cuestión de horas. Pero, en lugar de cesar las operaciones, se ordenó a los pilotos prepararse para otra misión la mañana siguiente. Atacarían aeródromos cerca de Tokio. El capitán Jerry Yellen, quien lideraría allá el vuelo, dijo más tarde que Schlamberg se inclinó durante la sesión informativa y le susurró que, si iba a esa misión, no regresaría. Yellen le dijo que viera al médico de vuelo para que le prohibiera volar, pero Schlamberg se negó. En la mañana del 15 de agosto de 1945, mientras el emperador Hirohito grababa su anuncio de rendición en un estudio en algún lugar de Tokio, Yellen y Schlamberg despegaron de Iwo Jima. No tenían idea de que la guerra estaba terminando. La palabra clave Utah, que los habría hecho regresar, nunca llegó a través de sus radios. Los dos Mustangs encontraron sus objetivos y ametrallaron los aeródromos como se les ordenó, y recibieron fuego antiaéreo al salir. Trepando para escapar, volaron hacia un espeso banco de nubes, y cuando Yellen salió por el otro lado, Schlamberg no estaba con él. Yellen dio vueltas y buscó, pero no encontró nada. Con el combustible bajo, no tuvo más remedio que regresar. Cuando aterrizó en Iwo Jima, se enteró de que la guerra había terminado hacía 3 horas. Lo que le sucedió a Philip Schlamberg es algo que nunca sabremos con certeza. Pudo haberse desorientado en las nubes o haber recibido un impacto del fuego antiaéreo. Su cuerpo nunca fue encontrado, ni tampoco su avión. Tenía 19 años. De alguna manera sabía que no regresaría de esa misión. Fue el último estadounidense en morir en combate en la Segunda Guerra Mundial, perdido en lo que resultó ser la misión final que el país voló en ese conflicto. Cuando terminaron los combates, se habían construido casi 15.000 Mustangs. El avión permaneció en servicio durante años después, y cuando estalló la guerra de Corea en 1950, el Mustang fue sacado del almacenamiento y enviado de vuelta a la guerra bajo un nuevo nombre, el F-51. Allí voló misiones de ataque a tierra, siendo su largo alcance todavía útil para operar desde bases en Japón. Pero el Mustang ya era obsoleto. Los reactores MiG-15 lo superaban completamente. Y para 1953, los reactores habían tomado el relevo, y los días de combate del Mustang terminaron. Los Mustangs supervivientes se convirtieron finalmente en piezas de colección, restaurados y volados en exhibiciones aéreas, comprados con y vendidos por sumas enormes por entusiastas que nunca tuvieron que llevar uno al combate. Pero es algo digno de pensar.
lo que esos aviones fueron realmente antes de convertirse en piezas de museo, y lo que pasaron los hombres, que los volaron para que pudiéramos ganar aquella guerra.